está dentro de cada clase a la hora de repasar, ¿sí? Hoy vamos a ver las funciones motoras del sistema simpático dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, cómo actúa el simpático en el tracto gastrointestinal, las funciones motoras del parasimpático. Vamos a ver la función hormonal dentro de lo que es la parte motora, es decir, cómo las hormonas actúan sobre la motilidad. Vamos a ver el reflejo masticatorio, el reflejo de deglución. Vamos a hablar acerca del ritmo eléctrico básico y del complejo motor migratorio, que si bien se habla de las dos cosas a la vez, son dos conceptos distintos. Y vamos a cerrar sobre un tema que es bastante preguntado, sobre todo un tema que lo da el doctor Lloyd, que no lo van a encontrar en los libros, ¿sí? Que generalmente no se pregunta a los 10 reflejos vagovagales, sí te pide que des tipo una explicación acerca de qué es un reflejo vagovagal y que explica alguno de ellos, que generalmente se pide siempre el primero o el segundo, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Dijimos que el tracto gastrointestinal era un tubo que iba de la boca al ano y que nosotros habíamos dicho que tenía múltiples funciones, ¿sí? La primera de las funciones es la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el proceso en el cual los alimentos progresan y se mezclan para formar el bolo, ¿sí? Dijimos que existían dos tipos de movimientos. Un movimiento que permitía la mezcla, que era justamente movimiento que se llama de mezcla, así que se daba por la capa circular del tracto gastrointestinal, que hacía que el contenido dé vueltas y dé vueltas en el lugar. Y el otro tipo de movimiento es el movimiento de progresión, que permitía que el bolo avance y progrese a lo largo de todo el tracto, ¿sí? Entonces, con el primer movimiento se produce la mezcla y digestión, y con el segundo promuevo que progrese el bolo y de esa manera se lleven a cabo la absorción y claramente la excreción de los alimentos. Seguido de la motilidad, se va a generar la secreción, la digestión, absorción y excreción, que dijimos que estas tres cositas las íbamos a ver en una última clase, y que está íntimamente relacionado con la parte de bioquímica, ¿sí? Que va a ser más que nada un repaso de bioquímica. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver dentro de lo que es el tracto, la motilidad gastrointestinal? En cualquier momento que ustedes quieran acotarme algo, quieran preguntarme, siéntanse con toda la confianza de palabra, ¿sí? Bien, recordemos lo siguiente. El sistema gastrointestinal poseía una serie de neuronas, que la vimos en Anato, que estaban ubicadas en las paredes del tracto gastrointestinal. Dijimos que estaban a dos niveles, en la submucosa y que estaban en la capa muscular. La que estaba en la submucosa, nosotros, acá tenemos un dibujito, tenemos así. Las neuronas que están en la capa submucosa, formaba un plexo que se llamaba plexo submucoso o de Auerbach. Y habían otras neuronas que estaban en la capa muscular que se lo denominaba plexo mioentérico o plexo de Meissner. La cuestión era que estas neuronas tenían autonomía, podían actuar por sí solas, en conjunto se lo llamaba sistema neuroentérico. Un poco nomás de repaso. ¿Qué pasa con este sistema? Tanto el plexo submucoso como el plexo mioentérico recibe señales del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. ¿De dónde vienen estas señales? ¿Sí? Y esto presten muchísima atención, que es que el sistema parasimpático proviene de un núcleo que se encuentra a nivel del bulbo, que se denomina núcleo dorsal del vago, pero no en todo el segmento, ¿sí? Hasta la mitad del colon transverso, todo el sistema parasimpático proviene del núcleo dorsal del vago. De la mitad del colon transverso en adelante provienen de los núcleos del asta lateral del parasimpático de los niveles sacros. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso parasimpático estaba en dos niveles? Craneales, donde el principal era el núcleo dorsal del vago, y a nivel sacro, sacro 2 y sacro 3, a nivel del asta lateral.
¿sí? Entonces, la mitad del colon transverso es el límite. El simpático, en cambio, siempre provenía del asta lateral de los niveles T1 a L1. Y las mismas características siempre. El parasimpático tenía una neurona larga, preganglionar, y otra corta, postganglionar, y el simpático tenía una corta preganglionar y una larga postganglionar. Bien, ¿de qué manera actúa entonces el sistema simpático y el sistema parasimpático dentro de la motilidad? Vamos a ver que cada vez que se estimulen las neuronas del plexo submucoso, van a estimular la secreción, ¿sí? Es decir, las neuronas del plexo submucoso, activadas o inhibidas por el sistema autónomo, estimulan o inhiben la secreción. Si el sistema parasimpático actúa sobre el plexo submucoso, estimula la secreción. Si el sistema nervioso simpático actúa sobre el plexo submucoso, inhibe la secreción de las glándulas. Lo mismo a nivel del plexo mientérico. Si el sistema parasimpático actúa sobre el plexo mientérico, aumenta los movimientos, decíamos entonces que estimula el peristaltismo. En cambio, si el sistema simpático envía señales a el plexo mioentérico, inhibe el peristaltismo, es decir, detiene los movimientos, ¿sí? Entonces, parasimpático estimula los dos, simpático lo inhibe. ¿Cómo actúa el parasimpático? Fácil. A nivel de el plexo submucoso y el plexo mioentérico, existen neuronas que van a llevar la información hacia el núcleo del nervio vago. Recuerden que el nervio vago era sensitivo, era mixto, era sensitivo, motor y parasimpático por este núcleo que tenía al lado, ¿sí? Entonces, toda señal de química proveniente de la mucosa o motora, que sería el estiramiento a nivel submucoso, va a viajar hacia el núcleo motor del vago, y el núcleo motor del vago, que está acá en violeta, se va a comunicar con el núcleo dorsal del vago. Y el núcleo dorsal del vago va a enviar una neurona preganglionar larga que libera acetilcolina y actúa sobre un receptor nicotínico, que está ubicado en la neurona postganglionar corta, en los ganglios intramurales, la cual libera también acetilcolina, pero que actúa sobre receptores muscarínicos. Entonces, una señal, por ejemplo, que irrite la mucosa, por ejemplo, jugos gástricos, o una señal que distienda la pared, por ejemplo, el bolo, estimularía las fibras sensitivas del nervio vago, y esto activa el núcleo dorsal que estimule la secreción de moco para contrarrestar ese ácido y la motilidad de la capa muscular para hacer que se mezcle y progrese el bolo, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Llega el alimento, estimula la submucosa, estimula la capa muscular, acá ahí se dice presorreceptores y acá quimio, y esto estimula a el sistema parasimpático en ambos plexos. En cambio, el sistema simpático, vemos que las aferencias van también hacia la médula espinal, y por reflejo se libera una neurona preganglionar corta que libera acetilcolina y actúa sobre una neurona postganglionar, ¿sí? Que va a ser larga. Esta neurona está en la cadena paravertebral, pero fíjense que esta neurona postganglionar del simpático puede liberar sobre eh, las neuronas del plexo mientérico y de Auerbach tres cosas. Puede liberar una adrenalina, sí, que es lo que siempre vimos hasta ahora, pero también puede liberar péptido inhibidor vasoactivo, que quiere decir VIP, o puede liberar óxido nítrico, ¿sí? Inhibiendo la secreción y la motilidad. El óxido nítrico van a ver muchísimo que inhibe la motilidad gastrointestinal. Y como dice el nombre VIP, es un péptido, es decir, está hecho de proteínas, inhibidor, por lo tanto inhibe vasoactivo, ¿sí? De esta manera entonces el sistema nervioso autónomo actúa sobre la motilidad gastrointestinal. ¿Alguna pregunta de esto, chicos?
¿Alguien no entendió, se perdió en alguna parte? Adri, entonces, primero se, primero se va a estimular al plexo de Auerbach y luego al mientérico. No, no hay un orden sobre cuál se estimula primero. Ok, de una. Ok. ¿Qué pasa? Además de la regulación motora, existe una regulación que es hormonal, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias que pueden estimular motoramente el tracto gastrointestinal? Vamos a verla según la porción. A nivel del estómago existen células que se denominan células C que van a secretar gastrina, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos para liberar gastrina? Acetilcolina, proveniente ¿de dónde? Del plexo parasimpático. La distensión, que sería la llegada de comida, también puede producir la liberación de gastrina. En cambio, la gastrina es inhibida cuando los niveles de pH son muy ácidos, es decir, cuando hay mucha acidez en el estómago, se deja de secretar gastrina. ¿Por qué pasa esto? Porque la gastrina, a su vez, secreta ácido clorhídrico. Entonces, esto es como un feedback. Si ya hay mucho ácido clorhídrico, el pH ácido hace que se deje de liberar gastrina. Pero ¿por qué ponemos a la gastrina dentro de la función motora? Porque además de secretar ácido clorhídrico en la célula parietal, que esto lo vamos a ver en la parte de secreción, también produce el trofismo de la mucosa, produce liberación de pepsinógeno, pero a nivel motor sobre todo contrae el antro pilórico, es decir, esta parte, y relaja el cardia, ¿sí? Que sería esta parte. Entonces, gracias a la gastrina es que esta parte se relaja, haciendo que pueda llegar más comida, a su vez secreta más ácido clorhídrico, cosa que eso se digiera, y contrae esta porción para que los alimentos, en teoría, todavía no pasen hacia el duodeno. Después vamos a ver que sobre todo a nivel del duodeno, en el epitelio del duodeno, se va a Adri, liberar, ¿sí? antes de que sigas, ¿qué sería trofismo en la parte gastrina? El trofismo de la mucosa es que estimula el crecimiento de la mucosa gástrica, ¿sí? Que se puede llegar a lastimar. Entonces eso estimula que crezca, por decirlo así. Ah, vale, gracias. De nada. La colecistoquinina es sin duda una de las cosas que más le pueden llegar a preguntar, que es una hormona que es liberada por las células ubicadas en el epitelio del duodeno. ¿Cuál es el estímulo para que se libere colecistoquinina? Alimentos que provengan del aparato gastrointestinal y que sean ricos en lípidos, ¿sí? Alimentos ricos en lípidos producen la liberación de colecistoquinina. ¿Y cuáles son los efectos motores de la colecistoquinina? Y esto siempre se pregunta. Tiene un efecto colagogo y tiene un efecto colerético. El efecto colagogo es que va hacia la vesícula biliar y estimula que se contraiga. Si se contrae la vesícula biliar, se libera más bilis, que la bilis. ¿Cuál es la función de la bilis de la vesícula biliar? Que produzca una mejor digestión de lípidos, digamos. Excelente, excelente. Entonces, los lípidos hacen que se libere colecistoquinina, la cual hace un efecto colagogo que contrae la vesícula, entonces se libera más bilis. El otro efecto que lleva a cabo es el efecto colerético, que colerético quiere decir que estimula la producción de nuevo, ¿cómo es? De nueva bilis. Es decir, efecto colerético es cuando la colecitoquinina va al hígado y le dice, chicos, produzcan más bilis, generen más bilis porque hay grasas. Y el colagogo es solamente la bilis que está almacenada en la vesícula, hace que se contraiga la vesícula, entonces saca esa bilis, ¿sí? Saca la reserva y genera nuevo. Esto siempre se pregunta. Por el otro lado, la colecistoquinina contrae el píloro, es decir, contrae el píloro gástrico. ¿Por qué? Porque como está digiriendo, sobre todo lípidos, no quiere que venga más. Es como que, che, pará, estoy trabajando, cuando termine, si querés, trae más. Y relaja el antro pilórico, ¿sí? Cosa que el alimento que no está pasando se retenga y se reserve de alguna forma a nivel gástrico. Por último, tenemos también a nivel del duodeno, un poquito yeyuno,
que es la secreción de la secretina por parte de unas células ubicadas en el epitelio, que se denomina célula S. La secretina es estimulada por los aminoácidos, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la secretina? Una función no motora, que la vamos a ver más adelante igual, es la secreción pancreática. Estimula que el páncreas libere sus enzimas encargadas de la digestión de proteínas. Pero las funciones motoras, que es lo que nos interesa ahora, es que contrae el píloro también gástrico, entonces el alimento no progresa, no viene más alimento, y relaja el antro pilórico, lo mismo que la colecistoquinina, porque como están digiriendo a este nivel, evitan que venga más alimentos y que haya una exigencia que lo pueda llegar a superar el nivel de hormonas, ¿sí? Además de estas hormonas, vamos a ver que existen muchas células en el epitelio gastrointestinal a lo largo de todo el aparato gastrointestinal que tienen forma triangular, que tienen un núcleo central y que tienen muchos péptidos adentro. Estas células, antes se las llamaba sistema APUD, ¿sí? De las siglas en inglés, que quería decir células secretoras de péptidos, etc. Hoy en día a estas celulitas de forma triangular se las denomina células del sistema neuroendocrino difuso. Son células que tienen la capacidad de secretar neurohormonas. ¿Y por qué difuso? Porque están distribuidas, no agrupadas en forma de una glándula, están distribuidas a lo largo de todo el organismo. ¿Qué ejemplos tenemos de estas células? La célula que libera colecistoquinina, la célula que libera gastrina, la célula G, la célula que libera secretina. Otros ejemplos para que se hagan una idea, que quizás lo vieron en histología, es la célula C de la tiroides que secretaban calcitonina. Estoy pensando en otras celulitas que ya se me van a venir. Las células, por ejemplo, del riñón, ¿sí? Que estaban ubicadas en el aparato, en la mácula en el aparato yuxtaglomerular, también. ¿Y qué pasa? Estas celulitas que están en el aparato gastrointestinal pueden secretar estas seis sustancias que actúan sobre la motilidad. Pueden secretar motilina, péptido inhibidor gastrointestinal, que se abrevia PIG, pueden secretar bombecina o sustancia P, que estimulan la motilidad gastrointestinal. O pueden secretar BIP, que ya lo vimos, y óxido nítrico, que inhiben la motilidad intestinal, ¿sí? Entonces, recuerden estas tres principales, sobre todo acuérdense de la colecistoquinina con sus dos efectos colagudo y colerético, que siempre se pregunta, y sepan que existen estas hormonas, que a su vez algunas funcionan también como neurotransmisores, como el BIP, el óxido nítrico, que actúan sobre la motilidad gastrointestinal, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió bien? Sí, Adri, re bien. ¿Listo? Muy bien, Adri. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de la motilidad. Esto fue un pantallazo general de cómo es la motilidad, y ahora vamos a hablar de la motilidad desde la boca hasta el ano. La primera motilidad con la que nos vamos a encontrar es el reflejo masticatorio. Acuérdense, para que los alimentos ingresen al organismo, primero se tiene que masticar. La masticación es un reflejo. ¿Por qué es un reflejo si yo soy consciente? Porque vos cuando masticas un chicle, por ejemplo, al comienzo sos consciente, pero después la masticación se va volviendo inconsciente. Ustedes cuando están masticando un chicle no están pensando constantemente que lo están mascando. Se olvidan y lo tienen en la boca. ¿Cómo se lleva a cabo el mecanismo? Para eso utilizamos sobre todo un nervio, ¿sí? Que era el trigémino. ¿Se acuerdan que el trigémino tenía una rama sensitiva, era un nervio mixto, que tenía una porción sensitiva que inervaba, ¿se acuerdan? Con el frontal, con el maxilar superior y con el mandibular, y una porción motora que sobre todo era la rama mandibular, que inervaba los músculos de la masticación, ¿sí? Entonces, el trigémino tiene su núcleo motor, que está representado en esta figura, y tiene su núcleo sensitivo, que está representado en este otro dibujito. ¿Cómo empieza el proceso? Cuando se produce la masticación y comienza a ser inconsciente, el alimento ingresa a la boca. Uno mastica,
¿sí? Y cuando muerde y los dientes se juntan, esta señal es percibida por la rama sensitiva, viaja hacia el trigémino y el trigémino envía una neurona inhibitoria, ¿sí? Acá sería una neurona inhibitoria, hacia el núcleo motor. Se inhibe el núcleo motor, ¿sí? Por lo tanto, el macetero deja de contraerse, la mandíbula entonces se abre, y como se abre, cae la mandíbula, ¿sí? Porque se dejó de contraer este musculito, pero este musculito cuando la mandíbula cae, se estira de más. Cuando se estira de más este musculito, es percibido también por el trigémino, que vuelve a enviar la señal hacia el núcleo sensitivo y dice, che, ¿se acuerdan que les dije que la mandíbula estaba muy junta? Bueno, ahora resulta que el macetero está muy estirado, ¿qué hacemos? Y ahí dice, vamos a avisarle al núcleo motor. Le avisan al núcleo motor y lo estimulan. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Envía una señal que estimula de nuevo al macetero, haciendo que se vuelva a contraer. Se contrae y se repite el ciclo. Los dientes se juntan, esta señal es percibida por la neurona aferente, entonces envía una interneurona inhibitoria al núcleo motor, se deja de contraer el macetero, se estira y el ciclo se repite, ¿sí? Este reflejo súper simple es el reflejo masticatorio, que solamente interviene los núcleos sensitivos y motores siempre del trigémino, ¿sí? Recuerden que el trigémino tenía tres núcleos, los cuales, perdón, tenía cuatro núcleos, tres sensitivos, que de una forma un poco más práctica se lo resume solamente en este, que es el núcleo espinal, y un núcleo motor, que es este que está acá arriba, ¿sí? Lo que conectan, tanto estimulando o inhibiendo al núcleo motor, que proviene del núcleo sensitivo, se llaman interneuronas, ¿sí? Y después tenemos al reflejo de deglución. ¿Qué es la deglución? La deglución es el proceso por el cual nosotros tragamos, ¿sí? La deglución tiene tres partes. Una porción que se denomina bucal, o oral, en el cual el alimento pasa de la boca a la faringe. Ese proceso es consciente. Ustedes para tragar, para producir para empujar el alimento de la boca hacia la faringe, vieron que ustedes son conscientes, te dicen, bueno, ahora trago. Pero después ustedes ya no manejan. Entonces, la primera fase, se llama fase oral, es consciente, donde el alimento pasa de la boca hacia la faringe, hacia la orofaringe. Después, cuando pasa por la faringe, se denomina fase faringea, y va al esófago, lo que se llama fase esofágica, esas dos fases son inconscientes, ¿sí? ¿Y cómo se lleva a cabo? Entonces, fase oral es la fase consciente. El bolo está en la boca, ya está totalmente masticado, por lo tanto, nosotros vamos a contraer, ¿sí?, a este musculito que es el velo del paladar, en el cual vamos a llevarlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque evitamos que el alimento pueda ir hacia la nasofaringe. ¿Y qué hacemos para tragar? Sí, contraemos el velo del paladar por medio de ¿qué par craneal? Por el medio del glosofaringio. Y producimos, ¿qué cosa? Empujar la lengua hacia atrás. ¿Con qué nervio nosotros empujamos la lengua? También con el esofaringeo. La lengua, la parte motora, era sobre todo con el hipogloso, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, me lloré. Entonces, empujamos la lengua por medio del hipogloso, ¿sí?, hacia atrás, el alimento va, y para evitar que vaya para arriba y solamente se dirija hacia abajo, lo que hacemos es elevamos el velo del paladar. ¿Algo más que tengamos que hacer? Sí. Vamos a evitar que el alimento pase hacia esta porción que se denomina laringe. ¿Y para eso qué hacemos? Por medio del nervio vago, tapamos esta partecita con el cartílago. ¿Cómo se llama este cartílago?
De fibrosis. Exactamente, entonces, el par craneal 9 cierra el velo del paladar, el 10 cierra la laringe y el 11 empuja la comida. Acuérdense de esa memotecnia. Para eso, acá hay un esfínter. No, mentira, seguimos todavía. Fase oral. Entonces, el alimento pasó de la boca hacia la faringe, hacia la orofaringe. Acá está la epiglotis cerrada, el velo del paladar bloqueando la cavidad nasal y la lengua que volvió a su posición normal. Por eso no podemos respirar mientras comemos. Ahora, esta porción es totalmente inconsciente, en la cual el alimento va a pasar de la faringe hacia el esófago. Para eso tenemos que relajar un esfínter que se denomina esfínter esofágico superior, que es este que vemos acá. ¿Qué nervio se encarga de la motilidad de toda esta porción? ¿Sí? Motilidad inconsciente, el peristaltismo. El nervio vago. ¿Sí? El nervio vago relaja el esfínter. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el aparato parasimpático con los esfínteres? Los relajaba y estimula la motilidad, lo que denominamos peristaltismo, ¿sí? Lo que denominamos fase faringia. Por último, el alimento va a transcurrir por todo el esófago hasta llegar al estómago. Para eso, se denomina fase esofágica, también inconsciente, es el encargado del nervio vago. El nervio vago ahora estimula el peristaltismo del esófago y relaja un esfínter que en esta imagen no se ve, que está entre medio del esófago y el estómago, que se denomina esfínter esofágico inferior. ¿Por qué tiene que relajar? Porque ese esfínter está todo el tiempo contraído. ¿Por qué les parece que el esfínter está contraído, el inferior? ¿Para evitar qué? El reflujo Exactamente, ¿de qué? de la comida o el líquido del estómago. Bien, perfecto. Sobre todo para evitar el ácido clorhídrico del estómago. ¿Por qué? Porque ese ácido puede subir y puede quemar todo el estómago y muchas veces ese ácido puede generar inclusive lesiones en el esófago que pueden conllevar a un cáncer. ¿Sí? Muy bien. Por eso el reflujo gastroesofágico y la gastritis es un factor de riesgo del cáncer de esófago y del cáncer gástrico. Bien, dejo de flashear oncólogo y seguimos. ¿Qué pasa del estómago en adelante? ¿Sí? Existe constantemente del estómago hacia adelante un movimiento, ¿sí?, que se denomina ritmo eléctrico básico. ¿Sí? ¿Qué es el ritmo eléctrico básico? Es un ritmo, una motilidad constante que tienen las fibras musculares lisas del estómago y de todo lo que son los intestinos. ¿Por qué tenemos este ritmo eléctrico básico? Porque hay unas células, ¿sí?, que se denominan células intersticiales de Cajal que funcionan como un marcapasos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que llevarse de esto? Y esto presten mucha atención porque por ahí no lo van a encontrar en los libros muy claramente. Y esta es la forma en la que el doctor Loy explica. Hay unas celulitas que están en forma de red, que se denominan células intersticiales de Cajal, que su potencial de acción depende de la entrada de calcio. Estas células tienen la característica de actuar como un marcapasos. ¿Qué era un marcapasos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el marcapasos del corazón? ¿Qué característica tenía? Controlaba o sea, el ritmo cardíaco. Exactamente. Controlaban el ritmo. ¿Y eran autónomos o no eran autónomos? Sí, era autónomo. Exacto. Estas celulitas hacen lo mismo. Son células especializadas que generan un potencial de acción que le transmiten a las células musculares lisas del aparato gastrointestinal. ¿Y qué hace esto? Hace que constantemente, de manera autónoma, el aparato gastrointestinal se mueva a un determinado ritmo. ¿Sí? ¿Por qué queremos que se mueva a un determinado ritmo? Porque todo el tiempo el aparato gastrointestinal genera movimientos. ¿Les pasó alguna vez que ustedes
por ejemplo, tenían hambre, no habían comido hace rato y su panza hace ruido, tipo que escuchan como Sí. un... Bueno, eso es movimiento y no hay alimentos. Entonces ustedes pueden decir, ¿para qué el organismo gasta energía moviendo el aparato gastrointestinal cuando no hay alimentos que digerir ni que progresar? Es porque existe un ritmo eléctrico básico, un ritmo que todo el tiempo tiene el aparato gastrointestinal. ¿Para qué? Para barrer. Porque cuando ustedes consumieron alimentos, suelen quedar pedacitos como mugre, y acuérdense que la panza todo el tiempo, la panza, Dios mío, el aparato gastrointestinal todo el tiempo está secretando, por ejemplo, moco. Entonces todo eso tiene que progresar, tiene que moverse y tiene que evacuarse. Para eso tenemos el ritmo eléctrico básico, que es ese potencial de acción generado por las células intersticiales que hacen que las células musculares lisas se muevan a una determinada pero constante velocidad. ¿Cómo es? Acá les marqué nomás, células intersticiales de Cajal y músculo liso, y que dependen de calcio, ¿sí? El calcio constantemente ingresa a la célula, genera un potencial de acción y este transmite. Después se relaja la célula, perdón, la célula queda en reposo, el movimiento se inhibe, el calcio vuelve a entrar, se genera un potencial de acción que contrae la célula y así. Este ritmo eléctrico básico, les dije, es constante a lo largo de todo el aparato gastrointestinal. Es de 3 contracciones lentas por minuto en el estómago, de 12 contracciones lentas por minuto en el duodeno, y de 6 contracciones lentas por minuto en el resto del intestino, ¿sí? ¿Esto cuándo? Cuando estamos en reposo, ¿sí? La cuestión es, a este ritmo eléctrico básico, ¿sí? Que tiene este orden, se lo denomina en conjunto complejo motor migratorio, ¿sí? El complejo motor migratorio es ese, esta serie de contracciones que varía dependiendo del lugar y que está dado por el ritmo eléctrico básico. ¿Qué es el complejo motor migratorio? Son las contracciones que se generan en diferentes números a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, eh, llevado a cabo por el ritmo eléctrico básico. Entonces, si te piden hablar del ritmo eléctrico básico, hablarle de las células intersticiales de Cajal y de los canales de calcio que producen su entrada al potencial de acción. Y si te piden hablar del complejo motor migratorio, decirle que es el ritmo eléctrico básico que genera 3 contracciones en el estómago, 2 en el duodeno y 6 en el intestino. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, sí, está bien. Bien. Esta parte del complejo motor migratorio, en el único libro que yo encontré después de mucho tiempo, es en el Best y Taylor, ¿sí? Generalmente toda esta parte de motilidad, ustedes pueden ir al Guyton y van a encontrarlo. Pero la parte de complejo motor migratorio en sí como tema, lo van a encontrar en el Best y Taylor, o Best and Taylor, ¿sí? Pero manéjense con estos valorcitos que son los que el doctor Lloyd lo da. Llegamos al estómago entonces. El estómago a nivel fisiológico se divide en el tercio superior, que se denomina tercio oral, y los 2 tercios interiores, que se denomina cuerpo y antro, ¿sí? Este dibujito es simplemente para marcarles lo siguiente. Esto es el esfínter esofágico superior, inferior, perdón, y esto es el esfínter pilórico. El óxido nítrico, que inhibía la motilidad intestinal, también relaja el esfínter esofágico superior. Les pongo este dibujito porque después vamos a ver qué pasa. Acuérdense que anatómicamente se divide en cardias, fundus, cuerpo, antro y acá píloro. Y fisiológicamente es un tercio oral y un tercio distal. ¿Qué pasa? Cuando está en reposo, aparece el complejo motor migratorio, ¿sí? Pero cuando ingresa alimentos en el aparato gastrointestinal, ¿sí? Miren, acá está este dibujito para complementar el complejo motor migratorio. Como esta es la velocidad a la que van apareciendo, ¿sí? Primero es
de 55 minutos. El complejo motor migratorio, en una primera fase, vemos que aparece cada 55 minutos. Después cada 25 y después cada 5 minutos. Esto es lo que les dije de esas contracciones que tiene el estómago, que tiene el aparato gastrointestinal, perdón, cuando ustedes tienen hambre. Primero aparece un ruidito de grrr cada 55 minutos. Después el ruidito aparece cada 25 y después cada 5 minutos su panza parece que hace ruido. Si ustedes alguna vez quieren hacer la prueba, fíjense, una tarde en la que tomaron, por ejemplo, solo tere, van a ver que a medida que más pasa el tiempo sin consumir alimentos, esos ruidos incómodos se generan cada vez con más frecuencia. Eso es el complejo motor migratorio con sus diferentes fases. La fase de quiescencia, cada 55 minutos, la fase que se denomina de contracciones aisladas, que es estás y escuchaste el ruidito, y después a la media hora volviste a escuchar otro. Y después, cuando pasamos a la última fase, se llama contracciones sostenidas, que tu panza hace muchísimo ruido a cada rato. Cuestiones. Cuando está en reposo el aparato gastrointestinal, del estómago para abajo, está el complejo motor migratorio. ¿Está claro esta parte? Cuando ingresan alimentos, el complejo motor migratorio desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el complejo motor migratorio, dijimos cuál era la función, arrastrar restos sobre todo de comidas. Y esto tiene una importancia, porque alguna vez a alguno le habrá pasado que tengan algún primito, un hermanito o ustedes mismos que son chiquitos y tragan, por ejemplo, una pila. ¿Qué escucharon que le dicen cuando tragas algo? ¿Qué tenés que hacer si tu primito traga una pila? ¿O qué dicen las viejas? Dale qué. Buena idea. Tampoco. La gente grande suele decir que si, por ejemplo, tu primito traga una pila, que le des migas de pan, pensando que la miga de pan va a hacer progresar el bolo. Pero acuérdense que si vos inducís, si vos generás que llegue alimento, el complejo motor migratorio se inhibe, entonces se deja de depurar. Lo mejor que pueden hacer si alguien traga, por ejemplo, una moneda, es justamente no darle migas, no darle alimentos y dejar que el mismo complejo motor migratorio excrete la sustancia. No le vas a dejar un día entero sin comer, pero relájate, deja que el organismo haga lo suyo y que pase por lo menos al estómago y después en la materia fecal lo vas a encontrar. Como siempre, chicos, se cierra esto y volvemos a entrar, ¿sí? Así que seguimos entrando en el mismo link, así no se nos corta.